El ataúd de mi madre acababa de descender a la tierra cuando oí el grito ahogado de mi tía Carmen, como si el mundo se hubiera roto en ese instante preciso. No. No puedes hacer esto aquí, espetó su voz cortando el aire caliente de Murcia como una navaja oxidada, mientras yo, con el corazón latiéndome en la garganta, rompía el sobre que había encontrado en el cajón secreto de mi padre. Y entonces las palabras de mi madre, garabateadas con su letra temblorosa, salieron de mis labios: amad como nosotras amamos, sin miedo, porque el amor verdadero no se entierra con los muertos. Me llamo Martina, y en ese cementerio de las afueras de Murcia, bajo el sol implacable que quema la huerta como si quisiera castigar a los vivos por los pecados de los muertos, todo lo que había reprimido durante años estalló como una tormenta de verano en el Valle del Segura. Tenía 32 años, y acababa de enterrar a mis padres en un funeral que no era el suyo, sino el de una familia que fingía ser lo que no era, devota, unida, intachable ante los ojos de Dios y del pueblo. Mi padre Antonio, un agricultor de olivos con manos callosas que olían a tierra y a aceite virgen, había muerto en un accidente de tractor 2 semanas antes, aplastado bajo el peso de su propio silencio. Mi madre Isabel no sobrevivió a la noticia. Su corazón, siempre frágil desde que yo era niña, se rindió en la cocina de nuestra casa en el barrio de El Carmen, rodeada de azulejos andaluces que mi abuela había traído de Granada. Un infarto, dijeron los médicos. Pero yo sabía la verdad, fue el peso de tantos secretos no dichos lo que la mató. El funeral había sido un circo de hipocresía. Mi tío Javier, el hermano mayor de mi padre, había tomado las riendas como si fuera su derecho divino. Él, con su bigote recortado y su crucifijo de oro colgando del cuello, predicaba sobre la familia tradicional desde el púlpito improvisado junto a las tumbas. Antonio e Isabel vivieron para la fe y para sus hijos, proclamó, lanzándome una mirada que era mitad lástima, mitad advertencia. Yo estaba allí de pie en la segunda fila, con Paula a mi lado, pero invisible para ellos. Paula, mi amor, mi refugio en esta tierra de pasiones contenidas y juicios velados. Tenía 30 años, el cabello negro cortado al hogarcón que le enmarcaba el rostro como un marco de ébano, y unos ojos marrones que brillaban con la inteligencia de quien ha leído a Lorca en las noches de insomnio. Nos conocimos en la Universidad de Murcia, en una clase de literatura española donde ella defendía con fervor la pasión prohibida de Bodas de Sangre. Desde entonces éramos inseparables, pero en secreto. Porque en Murcia, donde las procesiones de Semana Santa serpentean por calles empedradas y el aroma a romero se mezcla con el incienso, amar a una mujer no es solo un acto de rebeldía, es una sentencia de exilio emocional. Mientras el sacerdote murmuraba las últimas oraciones, sentí el sobre en mi bolsillo como un talismán ardiente. Lo había encontrado esa mañana, escondido en el escritorio de mi padre, entre facturas de la cooperativa de aceite y una foto descolorida de mi madre joven, riendo en la feria de Murcia. El sobre no tenía dirección, solo mi nombre escrito con la letra de mi madre: para Martina, cuando sea el momento. No lo abrí hasta ese instante porque sabía que dentro estaba la verdad que ellos nunca me habían dicho en vida. Mis tíos y primos rodeaban el hoyo abierto con sus trajes negros alquilados que olían a naftalina, y mi prima Lucía, la Golden Girl de la familia, sollozaba dramáticamente sobre el hombro de su marido. Nadie notó cuando saqué el papel, temblando como una hoja de olivo en vendaval. Leí en voz alta, mi voz rompiendo el silencio como un trueno lejano. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque nos hemos ido antes de poder abrazarte como mereces. Tu padre y yo siempre supimos quién eras y te amamos por ello. Recuerda la noche en que te encontramos llorando en el patio con el libro de Federica Montseny en las manos. No dijimos nada entonces, porque el miedo nos paralizaba, pero en nuestro corazón celebrábamos tu coraje. Paula es parte de ti, como el río Segura lo es de esta tierra. No dejes que nadie te robe eso. Vive, Martina, vive sin cadenas. Y perdónanos por no haber sido más valientes. Las palabras se atascaron en mi garganta, y vi como mi tía Carmen palidecía, su rosario cayendo al suelo con un tintineo metálico. El mundo entero pareció detenerse, los pájaros callaron, y solo se oía el viento susurrando entre los cipreses. Paula me apretó la mano en ese momento, un gesto fugaz que nadie vio, pero que me ancló a la realidad. Ella sabía todo sobre mis padres, sobre las cenas tensas donde fingíamos ser solo amigas, sobre las noches en que yo llegaba a su pequeño apartamento en el centro de Murcia con los ojos hinchados de tanto callar. «Lo estás haciendo», murmuró, su aliento cálido contra mi oreja. Pero el escándalo estalló como una granada.
Mi tío Javier se abalanzó hacia mí, arrebatándome el papel de las manos. ¿Qué es esta herejía? En el funeral de tus padres, rugió, su rostro congestionado por la rabia contenida. La multitud murmuró, algunos cruzándose de brazos, otros sacando sus teléfonos para grabar el momento. Lucía chilló: Martina, estás loca. Esto es una vergüenza para la familia. Y en ese caos sentí el primer pinchazo de traición, porque mis padres me habían dejado este mensaje, pero nunca lo habían dicho en vida. ¿Por qué yo había permitido que el miedo nos separara tanto? Corrí del cementerio con Paula siguiéndome como una sombra leal, mientras las voces de mi familia se perdían en el polvo del camino. Nos metimos en su viejo Seat Ibiza, ese coche que apestaba a café y a libros viejos, y condujimos sin rumbo por las carreteras secundarias que serpentean entre naranjos. Murcia se desplegaba ante nosotras, el río Segura brillando como una serpiente de plata bajo el sol de mediodía, las torres mudéjares de la catedral asomando en la distancia como guardianes silenciosos. Aparcamos en un mirador cerca de la huerta de Lorca, donde el aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Allí, entre lágrimas, le conté todo a Paula, palabra por palabra, el mensaje que había cambiado todo. Ellos sabían, sollocé, apoyando la cabeza en su hombro. Ella me acarició el cabello, sus dedos suaves como el roce de las olas en la playa de la Manga. Y te amaban por quien eres. Eso es más de lo que muchos tienen. Pero en mi interior, la duda ya germinaba como una mala hierba. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Era yo la culpable de su silencio por no haber sido más valiente? Paula, siempre la racional, la que estudiaba psicología en la universidad antes de abrir su pequeña librería en la Plaza de las Flores, me miró con esos ojos que veían a través de mí. El silencio es una herencia en esta tierra, Martina. Piensa en las mujeres de la posguerra, en las que callaron sus pasiones para sobrevivir. Tus padres eran de esa generación. Asentí, pero el nudo en mi pecho no se deshacía. Esa noche en su apartamento nos acurrucamos en la cama estrecha, escuchando el eco distante de las campanas de la iglesia de San Nicolás. Dormí poco soñando con el rostro de mi madre, su sonrisa tímida cuando me veía llegar con Paula de visita. Al día siguiente el mensaje se viralizó. Alguien en el funeral lo había grabado, mi prima Lucía, la misma que me había llamado loca, y lo subió a las redes. La hija rebelde lee la confesión de sus padres en el funeral, tituló el vídeo, y de la noche a la mañana, Murcia entera hablaba de nosotras. Los periódicos locales como La Verdad publicaron artículos con fotos granuladas, yo con el papel en la mano, Paula a mi lado como una sombra acusada. Escándalo en cementerio murciano, amor prohibido o farsa familiar, rezaba un titular. Mi tío Javier dio una entrevista furiosa, hablando de la influencia moderna que corrompe los valores cristianos. Y entonces llegó la primera oleada de odio, mensajes en mi teléfono, correos anónimos llamándome degenerada, vergüenza de Murcia. Pero también hubo luz, mujeres de toda España escribiendo, compartiendo sus propias historias de amor silenciado, de familias que se rompían por el peso de la tradición. Paula y yo nos refugiamos en su librería, un oasis de estanterías repletas de poesía flamenca y novelas de Carmen Laforet. Allí, entre el aroma a papel viejo y tinta, planeamos nuestro siguiente paso. Tenemos que honrar su mensaje, dijo ella, mientras preparaba un café solo en la máquina italiana que tanto amaba. Organiza algo en su memoria, algo que muestre quiénes eran realmente. La idea me aterrorizó y me excitó a partes iguales. Mis padres no eran solo los devotos que mi familia pintaba, eran almas atormentadas por el amor propio y ajeno. Recordé las tardes en la finca, cuando mi madre me contaba historias de la huerta, de amores imposibles entre jornaleras, con un brillo en los ojos que ahora entendía. Y mi padre con su guitarra escondida en el cobertizo, tarareando ay, pena, penita, pena cuando creía que nadie lo oía. Pero el conflicto familiar estalló de nuevo esa misma semana. Mi tía Carmen apareció en la puerta de la librería, con el rostro surcado de arrugas como surcos en la tierra seca. Martina, hija, ven a casa. Hablemos como Dios manda. Paula se tensó a mi lado, pero yo salí, dejando la campanilla tintineando como una advertencia. En el café de la esquina, bajo las bugambillas que trepaban por las paredes encaladas, mi tía me soltó la bomba, ese papel es falso. Tu madre nunca escribiría algo así. Fue Paula quien lo plantó para destruirnos. El mundo se tambaleó. Falso.
Paula, ¿traicionándome? No, imposible. Pero la semilla de la duda se plantó profunda y traicionera, mientras el sol de Murcia caía como plomo sobre mis hombros. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me arrastraban como el viento de levante que azota la costa murciana, levantando arena y secretos por igual. Me despertaba en la cama de Paula con el eco de las palabras de mi tía resonando en mi cabeza: falso, plantó destruirnos. ¿Cómo podía dudar de ella? Paula había sido mi ancla desde el primer beso robado en el jardín de Florida Blanca, bajo la lluvia de primavera que empapaba los naranjos en flor. Pero el veneno de la familia se filtraba, sutil como el aceite en la paella, y empecé a notar detalles que antes ignoraba: las llamadas que ella cortaba cuando yo entraba en la habitación, las noches en que llegaba tarde de la librería con excusas vagas sobre clientes inesperados. ¿Era paranoia, o algo más? Decidí confrontarla esa noche, después de cerrar la librería. El sol se ponía sobre el Segura, tiñendo el agua de oro líquido, y las procesiones de la Virgen de la Fuensanta preparaban sus pasos en la distancia, con tambores que retumbaban como latidos acelerados. Nos sentamos en el balcón de su apartamento con una botella de vino de Jumilla entre nosotras, ese tinto robusto que sabe a tierra y a promesas rotas. Paula, ¿tú pusiste ese sobre?, pregunté, mi voz un hilo frágil en la brisa vespertina. Ella se quedó inmóvil, su copa a medio camino de los labios, y por un instante vi el pánico en sus ojos, como un ciervo ante los faros. Martina, ¿cómo puedes pensar eso? Lo encontré contigo en el escritorio de tu padre. Lágrimas brotaron genuinas, y me abrazó con fuerza, su cuerpo temblando contra el mío. Nos besamos entonces, un beso desesperado que sabía a sal y a miedo, recordándome por qué la amaba, por su fuego interior, por su risa que llenaba las calles empedradas de Murcia como el eco de una saeta en Semana Santa. Pero la duda no se disipó. Al día siguiente, sola en la finca familiar, esa casa de adobe con patio interior lleno de macetas de albahaca y romero, rebusqué en los cajones de nuevo. Encontré cartas antiguas, amarillentas como las páginas de un Quijote olvidado, correspondencia entre mi madre y una amiga de juventud, una tal Elena, llena de alusiones veladas a noches compartidas bajo las estrellas de la huerta. Mi corazón latió con fuerza. ¿Había mi familia guardado más secretos de los que imaginaba? Elena. El nombre me sonaba. La prima lejana que se fue a Madrid en los 70, huyendo de un matrimonio arreglado. Llamé a mi abuela materna, la única que quedaba viva, en su residencia en Cartagena. Su voz, cascada por los años, crujió al teléfono. Sí, hija, Isabel y Elena eran cercanas. Muy cercanas. Tu abuelo nunca lo supo, pero yo sí. El amor de las mujeres en aquellos tiempos era como el vino escondido, dulce pero prohibido. Colgué aturdida, y el peso de la revelación me aplastó. Mis padres no solo habían aceptado mi amor por Paula, habían vivido algo similar, en las sombras de una España franquista que aún proyectaba su sombra larga sobre Murcia. ¿Por qué no me lo contaron? ¿Miedo a repetirlo, a verme sufrir como ellas? Esa tarde conduje hasta la playa de Calblanque, donde las dunas se extienden como olas petrificadas, y grité al mar Mediterráneo, dejando que las olas se llevaran mi rabia. Paula me encontró allí, horas después, con una manta y un termo de chocolate caliente. No preguntes, solo abrázame, le supliqué, y ella lo hizo sin palabras, su presencia un bálsamo contra la tormenta interior. Sin embargo, el mundo exterior no nos daba tregua. El vídeo del funeral había cruzado fronteras. Ahora, en las noticias nacionales de TVE, hablaban del mensaje de Murcia que conmueve a España. Entrevistas con psicólogos sobre la represión LGTB en familias tradicionales, documentales improvisados sobre el legado de la transición. Y con la fama vino la persecución, periodistas acampados frente a la librería, mi tío Javier demandando difamación póstuma en los tribunales de Murcia. Esos padres míos no eran así, bramaba en las radios locales, su voz ronca como el graznido de un cuervo. Paula y yo nos convertimos en símbolos involuntarios, la pareja lesbiana que destapó el hipocresismo familiar. Pero el verdadero conflicto ardía en mi interior. Una noche, mientras cenábamos ensalada de tomate y atún, plato típico murciano que Paula preparaba con mimo, le confesó: Martina, hay algo que no te he dicho. Sobre el sobre. Lo abrí antes de dártelo. Quería asegurarme de que no te destrozara. El mundo se detuvo. ¿Lo abriste? Sin mí.
Mi voz era un susurro acusador. Ella bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el tenedor. Pensé que eras demasiado frágil después de la muerte. Pero juro que no lo falsifiqué. Solo lo leí. La traición, pequeña pero punzante, se clavó en mi pecho. ¿Cuántas mentiras acumulábamos para protegernos? Discutimos por primera vez en años, palabras afiladas como las hoces de la vendimia, siempre me tratas como a una niña, le grité. Porque te amo y este mundo nos quiere romper, replicó ella, lágrimas surcando sus mejillas. Salí dando un portazo caminando por las calles iluminadas de Murcia, donde las terrazas bullían de vida nocturna, risas y copas de tinto. Me refugié en la catedral arrodillándome en un banco de madera pulida, orando no a Dios, sino a los fantasmas de mis padres. Ayudadme a perdonar, murmuré, el incienso envolviéndome como un sudario. Días después llegó la invitación que lo cambió todo, una ceremonia conmemorativa organizada por una asociación LGTB de Murcia, en el Teatro Romea, para honrar el mensaje de mi madre. Venid las dos, escribió la organizadora, una mujer llamada Rosa con voz de terciopelo en el teléfono. Paula y yo nos reconciliamos a regañadientes, en una cena bajo las estrellas en el Paseo del Malecón, donde el Segura refleja las luces de la ciudad como un espejo roto. Perdóname, susurró ella, entrelazando sus dedos con los míos. Solo quiero protegerte. Asentí, pero la grieta estaba allí, invisible pero profunda, como las fallas geológicas que cruzan la tierra murciana. La noche del evento el teatro estaba abarrotado, mujeres de todas las edades, algunas con pañuelos al cuello en solidaridad, hombres aliados con camisetas arcoíris, incluso algún cura progresista de la diócesis. Subí al escenario con el corazón en un puño, Paula a mi lado, su mano en la mía ahora visible para todos. Leí el mensaje de nuevo, pero esta vez ampliado con mis propias palabras. Mis padres me enseñaron que el amor no se mide en crucifijos ni en juicios, sino en los silencios que rompemos juntos. El aplauso fue ensordecedor, pero en la primera fila vi a mi prima Lucía, con los ojos rojos, y a mi tío Javier, rígido como una estatua. Después, en el camerino, Lucía se acercó sollozando. Martina, lo siento. Fui yo quien grabó el vídeo. Por celos. Siempre envidié tu coraje. La abracé, el perdón fluyendo como el agua del acueducto de los libros, pero supe que la verdadera tormenta aún no había pasado. Esa noche en la cama, Paula y yo hablamos hasta el amanecer. Hay más secretos, confesé. Mi madre tenía una amante. Ella se incorporó sorprendida. Elena. Lo sé. La conocí una vez en una feria de libros en Madrid. Me contó todo. Otra puñalada. Y no me lo dijiste. Quería que lo descubrieras por ti misma. La discusión renació, pero esta vez terminamos riendo, absurdamente, sobre lo ridículo de nuestras vidas. Sin embargo, al día siguiente un sobre anónimo llegó a la librería, fotos de Paula con Elena, abrazadas en un café madrileño, fechadas meses atrás. La traición mayor se reveló, no era solo secreto, era conexión. ¿Amaba Paula a Elena? ¿O era solo amistad? El mundo se derrumbó de nuevo y yo huí a la finca, sola, bajo la luna llena que bañaba los olivos en plata. La finca de mis padres, esa extensión de tierra árida y fértil a partes iguales, se convirtió en mi prisión voluntaria durante días que se estiraron como las sombras al atardecer en la huerta murciana. Caminaba entre los olivos centenarios, tocando los troncos rugosos como si pudieran susurrarme respuestas, mientras el aroma a tomillo y salvia me envolvía en un velo de recuerdos. Allí, en el cobertizo donde mi padre guardaba su guitarra, encontré la segunda parte del legado, un cuaderno raído, lleno de poemas escritos por mi madre, dedicados a Elena. Tus ojos, dos aceitunas negras en la noche de la vendimia, leía una línea, y las lágrimas caían sobre el papel amarillento, borrando las tintas desvaídas. ¿Cómo había vivido mi madre esta doble vida? Casada con mi padre, un hombre bueno pero callado, criando a dos hijas en una Murcia de los 80 donde las mujeres aún cubrían sus cabezas en misa, y todo el tiempo anhelando a otra. Llamé a Elena, el número garabateado en una nota al final del cuaderno. Vivía en un barrio bohemio de Madrid, en un piso con vistas a la Gran Vía, rodeada de libros y cuadros abstractos. Su voz, al teléfono, era un ronroneo maduro, teñido de acento murciano que no había perdido. Martina, cariño, tu madre me habló tanto de ti. Ven, hablemos.
Reservé un billete en el AVE, el tren bala que une Murcia con la capital en 2 horas, pero que parece eterno cuando el corazón pesa como plomo. Paula intentó detenerme: no vayas sola, esto nos destruye a las dos. Pero yo ya no confiaba, las fotos eran prueba suficiente de una intimidad que me hería como sal en una herida abierta. Madrid me recibió con su caos vibrante tan distinto del sosiego opresivo de Murcia, el bullicio de la Puerta del Sol, el olor a churros y a escape de coche, las multitudes que se arremolinan como en una fiesta eterna. Elena me esperaba en un café de Malasaña, con el cabello plateado recogido en un moño desordenado y un vestido floreado que evocaba veranos perdidos. Tenía 60 y tantos, pero sus ojos verdes, heredados, quizás, de la misma rama familiar, brillaban con la picardía de una joven rebelde. Nos sentamos en una terraza sombreada, con cafés con leche humeantes, y ella empezó a hablar sin preámbulos. Isabel y yo nos conocimos en la universidad, en una Murcia asfixiada por el franquismo. Ella estudiaba magisterio, yo literatura. Nos amábamos en secreto en paseos por el río bajo la luna, robando besos en los huertos abandonados. Pero entonces llegó Antonio, y el destino. O el miedo, nos separó. Escuché hipnotizada, mientras desgranaba la historia, cómo mi madre se casó por presión familiar, cómo Elena se fue a Madrid para escapar de un noviazgo impuesto, cómo se escribían cartas que mi padre, en un acto de amor silencioso, fingía no ver. Antonio lo sabía todo, confesó Elena, sus manos temblando sobre la taza. Era un alma noble, Martina. Amaba a Isabel lo suficiente para dejarla volar en las sombras. Y cuando tú naciste nos escribió: cuidaremos de nuestra hija como si fuera nuestra luz compartida. El shock me dejó muda. Mi padre, el hombre de pocas palabras que me enseñó a podar olivos y a rezar el rosario, había sido cómplice en este amor prohibido. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y Elena me tomó la mano. Paula. La conocí en una lectura de poesía. Es una buena mujer, Martina. Solo buscaba consejos sobre cómo apoyarte como yo apoyé a tu madre. Regresé a Murcia esa misma noche, el AVE traqueteando como mis pensamientos desbocados. Paula me esperaba en la estación, con un ramo de romero fresco, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Perdóname, fue lo primero que dijo y yo, exhausta, la abracé sin palabras. En el coche le conté todo, la historia de Elena, el perdón de mi padre, el amor que había florecido en silencio como las gardenias en el patio de la finca. No hay traición, concluí. Solo amor en todas sus formas. Ella sollozó contra el volante y nos quedamos allí, en el parking vacío, hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Pero la paz duró poco. Mi tío Javier, enterado de mi viaje por chismes familiares, organizó una reunión de reconciliación en la casa familiar, esa masía de paredes blancas y vigas de madera oscura donde crecí. Llegué con Paula del brazo, un gesto desafiante que hizo que las tazas de café tintinearan en las manos de mis parientes. Mi tía Carmen presidía la mesa, con su Biblia abierta como un escudo. Martina, esto ha ido demasiado lejos, dijo Javier, su voz grave como un sermón dominical. Ese mensaje falso ha destruido la reputación de tus padres. Renuncia a esta farsa, y volvamos a ser familia. La habitación se cargó de tensión, el aire espeso como el de una tormenta inminente. Paula apretó mi mano, pero yo me solté de pie, con la furia bullendo en mis venas. Farsa. El único falso aquí es vuestro silencio, exclamé, mi voz resonando contra las paredes encaladas. Saqué el cuaderno de mi madre, leyéndolo en voz alta, los poemas, las confesiones, el amor que había moldeado nuestras vidas. Lucía palideció, mi tía se persignó, y Javier se levantó como un toro enfurecido. Esto es blasfemia. Tu madre era una santa. Pero entonces la sorpresa, mi abuela, que había llegado en silencio de Cartagena, habló por primera vez. Basta, Javier. Isabel era mi hija, y amó como supo. Si no lo aceptáis, idos vosotros. El silencio cayó como una losa. Mi tío salió dando un portazo, seguido de Carmen y otros, pero Lucía se quedó, susurrando: lo siento, prima. Yo también tengo secretos. Más tarde me confesó su propio divorcio, un amor por una mujer que había enterrado por miedo. Esa noche Paula y yo organizamos un ritual privado en la finca, encendimos velas alrededor del olivo favorito de mi padre,
leímos los poemas de mi madre al viento, y nos prometimos no más silencios. Somos libres ahora, dijo ella, besándome bajo las estrellas, un beso que sabía a olivo y a mar. Pero el alto trámite llegó inesperado, como un terremoto en la tierra seca de Murcia. Una semana después recibí una llamada de un abogado en Madrid. Mi tío Javier había iniciado una demanda para impugnar el testamento de mis padres, alegando influencia indebida por parte de terceros inmorales, es decir, Paula y yo. Quieren la finca, explicó el letrado. Y borraros del mapa familiar. El pánico me invadió, pero Paula, con su fuerza de siempre, dijo, lucharemos. Por ellas. Contratamos a una abogada local, una mujer feroz llamada Inés que había defendido casos LGTB en los tribunales de Alicante. Las reuniones fueron batallas, documentos falsificados por mi tío, testigos comprados con promesas de herencia. En una audiencia en el juzgado de Murcia, bajo los retratos severos de jueces franquistas, Javier testificó, Martina siempre fue problemática. Ese sobre fue un montaje para robar la propiedad. Mi corazón se rompió al oírlo, este hombre, que me había mecido en su regazo de niña, ahora me vendía por avaricia. Paula, desde el banquillo, me miró con ojos que decían resiste. El clímax llegó en la vista final, un día de levante que azotaba las palmeras de la Alameda. Inés presentó el cuaderno, las cartas, incluso una grabación de mi abuela corroborando todo. Javier se desmoronó en el estrado, admitiendo no por remordimiento, sino por miedo a la verdad. Antonio me lo contó todo antes de morir. Sabía de Isabel y Elena, y aún así. Me pidió que cuidara de Martina. El juez falló a nuestro favor, la finca era nuestra, pero el costo emocional fue inmenso. Mi tío se marchó de Murcia, exiliado en su propia vergüenza, y la familia se fracturó como un jarrón de Talavera. En la quietud posterior, Paula y yo reconstruimos. Plantamos un nuevo olivo en la finca, símbolo de raíces profundas, y abrimos la casa a grupos LGTB, convirtiéndola en un refugio para historias silenciadas. Pero el verdadero alto trámite fue interno. Una noche, bajo la lluvia torrencial que rara vez visita Murcia, le confesé a Paula mi miedo más profundo. A veces dudo si nuestro amor es suficiente para sanar todo esto. Ella me miró, lluvia empapando su cabello, y respondió, el amor no sana, Martina. Nos hace valientes para intentarlo. Con la finca salvada y la demanda archivada, Murcia pareció exhalar un suspiro colectivo, como después de una procesión agotadora en la Semana Santa. Las calles del centro bullían de rumores, la familia de los Olivos se ha redimido, decían unos, escándalo que une más que separa, murmuraban otros en las barras de los bares, con cañas de Mao en la mano y tapas de marinera desapareciendo en bocados rápidos. Paula y yo nos convertimos en figuras locales, invitadas a charlas en el ayuntamiento, retratadas en el suplemento cultural de la opinión de Murcia como las guardianas del amor silenciado. Pero la fama era un velo delgado sobre las heridas abiertas. En las noches, cuando el viento del sureste traía el salitre del mar, yo me despertaba sudando, soñando con el rostro acusador de mi tío, con las palabras no dichas de mi madre. Decidimos viajar, un respiro necesario. Elegimos el interior de España, tierras de Castilla que Paula amaba por sus llanuras infinitas y sus pueblos de piedra, tan distintos de la exuberancia mediterránea de Murcia. Condujimos en su SEAT con el maletero lleno de libros y una guitarra que había rescatado del cobertizo de mi padre. En Sigüenza nos hospedamos en una posada medieval, con vistas a la catedral gótica que se erguía como un dedo acusador al cielo. Allí, por primera vez desde el funeral, hicimos el amor sin prisas ni culpas, no con pasión carnal, sino con la ternura de dos almas que se reconocen en la vulnerabilidad. Sus manos trazaban mapas en mi espalda, y yo le susurraba promesas al oído. Seremos como mis padres, pero sin secretos. Ella reía, suave, mejor, Martina. Seremos nosotras. Pero el pasado nos alcanzó en Toledo, ciudad de tres culturas donde el Tajo serpentea como un río de recuerdos. Recibí un mensaje de Lucía, tío Javier está enfermo. Viene a verte antes de... Lo que sea. El pánico me invadió, arrepentimiento genuino, o un último golpe. Regresamos a Murcia a toda prisa, el ave devorando kilómetros mientras yo masticaba mis dudas. Paula me sostenía la mano, callada, sabiendo que algunas batallas se libran en solitario. En el Hospital Virgen de la Arrixaca, bajo el zumbido estéril de las luces fluorescentes, encontré a Javier en una cama rodeada de monitores.
Estaba demacrado, el bigote gris colgando como un trapo viejo, los ojos hundidos en ojeras profundas. Martina, croó extendiendo una mano temblorosa. Perdóname. El miedo me consumió. Tu padre me hizo prometer que te protegería, pero la avaricia. Lloramos juntos entonces, un llanto catártico que lavó años de rencor. Me contó todo, cómo había quemado cartas de Elena por proteger el honor familiar, como la muerte de mis padres lo había roto, revelando su propio secreto, un amor juvenil por un compañero de jornales enterrado bajo capas de machismo. Somos todos prisioneros de esta tierra, murmuró, y yo asentí, recordando las palabras de Lorca, el amor es un río que arrastra todo. Lo visité cada día, llevando sopa de verduras de la huerta, y Paula se unió, su presencia un puente hacia la reconciliación. Javier murió una semana después en paz con una nota para mí, lee esto en mi funeral. Rompe el ciclo. El segundo funeral fue diferente, no en el cementerio familiar, sino en una capilla pequeña de la parroquia de Santa Eulalia, con velas y flores silvestres en lugar de rosas importadas. Leí su nota, un mensaje breve pero punzante. Javier amó en silencio como todos nosotros. Que su descanso sea ruidoso en el cielo. La familia, menguada pero unida, aplaudió, incluso mi tía Carmen, con el rostro suavizado por las arrugas del tiempo, me abrazó. Era su favorita, Martina. Siempre lo fuiste. Paula y yo salimos de allí con el corazón más ligero, caminando por el puente viejo sobre el Segura, donde las aguas corrían alegres bajo el sol de otoño. De vuelta en la finca, el verdadero trabajo comenzó. Convertimos el patio en un espacio para talleres, mujeres de Murcia y alrededores venían a compartir historias, a leer poesía, a tejer redes de apoyo contra el aislamiento. Una noche, durante un taller, una joven de 19 años, con el cabello teñido de azul y ojos asustados, confesó, mi familia me echó por besar a mi novia. ¿Cómo sobrevivo? Paula y yo la abrazamos, y en ese gesto vi el legado de mis padres, no en el aceite de oliva ni en las tradiciones, sino en la cadena de amores que se pasa de mano en mano. Pero el clímax inesperado llegó con una carta de Elena, llegada de Madrid como un soplo de viento norteño. Isabel dejó algo para ti, escribía. Viajamos juntas, Paula y yo, en un fin de semana robado al otoño murciano. En su piso Elena nos entregó una caja de madera tallada, dentro joyas de mi madre, un collar de perlas falsas y un anillo de oro sencillo, y una carta final. Martina, Paula, el amor no es posesión, es libertad. Elena y yo os bendecimos desde el más allá. Lloramos las tres, en un abrazo que cruzaba generaciones y distancias. Regresando en el AVE, Paula me miró con ojos brillantes. Esto es nuestro alto trámite, ¿no? La libertad. Asentí, pero el destino tenía una última curva. En Murcia, un incendio provocado, sospechamos por vándalos homófobos, arrasó parte de la librería de Paula. Las llamas devoraron estanterías de poesía, pero salvamos lo esencial, un ejemplar chamuscado de la casa de Bernarda Alba, símbolo de pasiones reprimidas. La reconstruimos juntas con donaciones de toda España, convirtiéndola en un centro cultural LGTB. En la inauguración, bajo guirnaldas de luces y el aroma a pan recién horneado de la panadería vecina, bailamos un fandango suave, riendo entre lágrimas. Sin embargo, en la intimidad de la finca, las dudas resurgían. Una noche, mientras podábamos olivos bajo la luna, le confesé a Paula, a veces temo que nuestro amor sea solo reacción al dolor. Ella se detuvo, tijeras en mano, y me miró con esa intensidad que me desarmaba. El amor verdadero nace del dolor, Martina, pero crece en la alegría. Míranos, hemos sobrevivido. Nos besamos entonces, un beso que sellaba promesas, con el viento susurrando aprobación entre las hojas. Los meses siguientes fluyeron como el Segura en primavera, caudalosos y renovados, llevando consigo los sedimentos del pasado. La finca prosperaba, los olivos daban un aceite dorado que vendíamos en mercados locales, etiquetado con una frase de mi madre, aceite de raíces profundas. Paula y yo nos mudamos allí definitivamente, transformando la casa en un hogar nuestro, paredes pintadas de azul mediterráneo, estanterías con libros de autoras olvidadas como Emilia Pardo Bazán, y un jardín donde plantamos lavanda en honor a Elena. Murcia nos acogió de nuevo no como parias, sino como hijas pródigas, invitaciones a ferias del libro, menciones en el pregón de las fiestas de primavera, donde bailamos la jota entre casetas de limonada y dulces de almendra.
Pero la verdadera profundidad vino de dentro. Empecé a escribir un diario que se convirtió en novela, Sombras de Olivo, la historia de 4 mujeres, mi madre, Elena, Paula y yo, unidas por hilos invisibles de amor y silencio. Paula lo leyó primero en una noche de invierno con chimenea crepitante y vino caliente especiado. Es catarsis, dijo besando mis nudillos. Es verdad. Lo envié a editoriales de Barcelona, y para mi sorpresa, una pequeña casa independiente lo aceptó. El lanzamiento fue en la librería reconstruida, abarrotada de rostros conocidos y extraños, con Lucía presentando el libro con voz temblorosa. Martina nos enseña a romper cadenas. El éxito fue modesto pero profundo, reseñas en El País hablando de un retrato humano de la España rural LGTB, cartas de lectoras que decían me salvaste con tus palabras. Paula y yo viajamos para firmas de Valencia a Sevilla, pero siempre regresábamos a Murcia, a nuestra burbuja de paz. Allí en las mañanas brumosas caminábamos por la huerta hablando de futuro, adopción, quizás, o simplemente envejecer juntas, con arrugas compartidas y recuerdos como tesoros. Sin embargo, el conflicto final, el más sutil y desgarrador, surgió de mi propio corazón. Una tarde de Pascua mientras preparábamos la mesa para la familia, ahora unida en su diversidad, con Lucía trayendo a su pareja y mi abuela contando anécdotas de juventud, sentí un vacío. Paula, ¿somos felices de verdad?, pregunté mientras pelaba patatas en la cocina. Ella se acercó secándose las manos en el delantal floreado. La felicidad no es un estado, Martina. Es elegirnos cada día, a pesar de todo. Pero yo dudaba, el mensaje de mi madre, que había liberado al mundo, aún me ataba a una culpa irracional. ¿Había su silencio causado su muerte prematura? ¿Era yo responsable por no forzar la verdad antes? La crisis estalló en una visita a la tumba de mis padres, en el cementerio donde todo comenzó. El sol de junio quemaba, y flores frescas adornaban las lápidas. Me arrodillé tocando la piedra fría y sollocé, perdonadme por no ser suficiente. Paula, a mi lado, me levantó con gentileza. Ellos te amaban tal como eras. Y yo también. Pero quizás sea hora de soltar. Esa noche quemamos simbólicamente las últimas cartas en una hoguera en el patio, cenizas volando como almas liberadas. Adiós secretos, murmuramos y nos abrazamos bajo el cielo estrellado, el fuego reflejándose en nuestros ojos. El final llegó suave como el final y de una zarzuela, humanitario, no en triunfo rutilante, sino en aceptación serena. Mi novela se tradujo al catalán y al euskera, llevando el mensaje de Murcia a rincones olvidados de España. Paula y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento con Lucía de testigo y mi abuela bendiciéndonos con agua del Segura. No fue un cuento de hadas, hubo discusiones por tonterías, noches de insomnio por miedos residuales, pero fue real, tejido con hilos de perdón y coraje. Años después, sentada en el porche de la finca con Paula, ahora con canas plateadas en el cabello, releo el mensaje original de mi madre. Vivamos sin cadenas, susurro, y ella asiente su mano en la mía. El mundo lloró con nosotras aquel día en el funeral, pero ahora ríe, en la quietud de esta tierra que nos vio nacer y renacer. Porque el amor en su esencia más pura no es drama ni escándalo, es la semilla que, plantada en suelo árido, florece contra todo pronóstico. Y así en Murcia, donde el sol besa la huerta cada amanecer, seguimos escribiendo nuestra historia, no con palabras en un papel, sino con vidas entrelazadas, libres al fin.